Sobre el tema de la impasibilidad, lo que nos quedaba por reiterar era que a Jesús lo vemos tener emociones humanas en el desarrollo de la vida temporal. No solamente en Getsemaní, sino que lo vemos llorar, ¿cierto? Cuando la muerte de Lázaro, también vemos expresión de su ira cuando echa los cambistas del templo. Vemos la tristeza también cuando en Juan 17, 10, en Mateo 17, 17, y vemos un conjunto de las emociones humanas, y eso es importante para entender que la asunción de la humanidad implica esa plena humanidad, es decir, nada de lo humano le es ajeno a Jesús en cuanto a la humanidad. Y habíamos hablado de que la patrística reconoce entonces que con relación a la naturaleza humana, Cristo es pasible. Sin embargo, hay que hacer una precisión en que el sufrimiento de Cristo es un sufrimiento que el Señor acoge voluntariamente, es decir, Cristo se entregó a sí mismo desde el plan eterno para la redención de la humanidad y asume el sufrimiento en esta tierra de forma voluntaria. Por eso los padres hablaron del sufrimiento del Dios impasible, o sea, en su divinidad es impasible, pero la humanidad era posible la pasibilidad. Sin embargo, hay un documento de la Comisión Teológica Internacional que habla de cristología, y les leo el tema de lo que dice ese texto sobre la impasibilidad. Dice: ciertamente los padres subrayan contra las mitologías paganas la apatía de Dios, sin que, a pesar de ello, nieguen su compasión con el mundo que sufre. En ellos el término apatía expresa la oposición a patos, que significa una pasión involuntaria impuesta desde afuera, o también sea consecuencia de una naturaleza caída. Cuando admiten, por ejemplo, que Jesús tuvo hambre, sueño, que se cansó, todo eso, o que padeció por los hombres, siempre la Escritura nos deja ver que, Dios, que el Hijo del Hombre desde la eternidad había previamente asumido voluntariamente todos esos sufrimientos. De tal manera que hay que precisar con relación al sufrimiento de Cristo. Primero, no se transmite a la naturaleza divina. Segundo, tampoco se transmite al Padre. Recuerden que eso es lo que se llama patripacismo, y sobre todo el patripacismo es una expresión del sabellianismo, donde dicen que la teoría es que el Padre se presenta como hijo, y que por lo tanto al sufrir el hijo sufre el Padre, porque son la misma cosa. Ahí en el sabellianismo no hay una distinción entre personas, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que recuerden la teoría que ellos son modalistas. Entonces, esto viene a tener relevancia, y aquí vamos incluso conectando con cosas de las herejías, porque en el concilio de Éfeso se reitera también. Dice: el Hijo se apropió los dolores influidos a su naturaleza humana. Los intentos de reducir esta proposición a otra, o sea, o negar esta parte de que sufre la naturaleza humana, ahí es donde hay problemas, porque los que negan esos, de alguna manera, también terminaban negando la corporalidad. Por ejemplo, el docetismo. El docetismo dice: no sufrió. ¿Por qué? Porque nunca tuvo realmente un cuerpo real sujeto al padecimiento.
Y la iglesia no acepta esa posición, o sea, la ortodoxia no acepta esa posición, en tanto ve que incluso el sufrimiento del Señor, o sea, tiene esa expresión de la corporalidad. Y digamos que eso era lo que nos faltaba de pronto precisar sobre el tema de la impasibilidad. Recuerden que sobre el tema de la impasibilidad, yo les envié un documento largo no, tiene como 20 y algo de páginas, que fue una declaración que hizo la Convención Bautista sobre el tema de la impasibilidad. Ese lo tienen. Para complementar este punto, es importante que lo lean. De verdad que es importante que lo lean y lo revisen, al igual que las notas del plan de curso, el capítulo que tiene que ver con la impasibilidad. Entonces, Jonathan, ¿me puedes hacer el favor con la siguiente diapositiva? Jonathan, para pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, sobre el tema de la ascensión, habíamos dicho que igual vamos a hacer unos comentarios muy breves, porque este tema, ascensión, resurrección y vuelta, están dentro del tema ya de la segunda venida, pues está dentro de la escatología. La ascensión o la resurrección es la prueba definitiva de que el Padre ha aceptado, ¿cierto?, el sacrificio de su propio Hijo, y también es la confirmación de todas las profecías que tienen que ver con la vida del Señor Jesucristo. Y aquí uno de los temas interesantes y que nos contextualiza este sentido es el camino de Maús, ¿cierto? Todos recordamos que el Señor aparece, va caminando, le pregunta a los discípulos de qué hablan, y Él viene y progresivamente les va revelando quién es, hasta que llega al partimiento del pan, y ya ellos entienden que el Señor ha resucitado, y se va dando, entonces vuelven a Jerusalén y se va dando el tema del anuncio. Ahora, la resurrección, para el punto de la cristología, los ejes centrales es que confesamos que resucita con un cuerpo, es decir, la resurrección no es división de nuevo. El Señor Jesús asciende corporal y visiblemente. El relato de Hechos habla de que así como Él ascendió, así también volverá. Entonces, era lo que se preguntaba en una de las clases con relación al tema de que cuando se habla de la ascensión de Cristo, se habla de que asciende con el cuerpo, de tal manera que de aquí en adelante el cuerpo glorificado, que ahí sí, pues obviamente no sabemos exactamente cómo es la naturaleza de esa corporalidad, porque sabemos que es una corporalidad que no tiene relación ya con el pecado, pero además que el Señor, con el cuerpo resucitado, conserva las marcas de la crucifixión. Recuerdan que cuando aparece, meten las manos en los signos, en los huecos de las manos de los clavos. Entonces, de alguna manera hay una continuidad entre el cuerpo resucitado, pero al mismo tiempo es un cuerpo sin glorificado, que atraviesa paredes, pero que también come, como cuando se les presenta que Él come, miren que yo soy. Y entonces vemos que hay una corporalidad, es decir, después de la resurrección, el Señor permanece con esa naturaleza humana
que había asumido en la encarnación. Esto es como lo más significativo. Y aquí vemos también otros puntos con por lo menos los modernos testigos de Jehová, que hablan de una naturaleza, de un retorno visible de Jesús, de un retorno espiritual, es decir, no corporal, sino algo así como invisible a la tierra en 1914, creo que es, y por eso los testigos de Jehová llaman a sus lugares de reunión el Salón del Reino, porque en su teología Jesús está ya presente, invisible, de forma invisible. Pero lo que nosotros vemos en los relatos de los evangelios y de hechos de los apóstoles es que el Señor volverá, ¿cierto? De manera, con ese cuerpo que asumió la encarnación, porque el relato del Evangelio o Apocalipsis incluso dice, mirarán al que traspasaron, y en fin. Y además en Hechos dice que así como ascendió con cuerpo, volverá con un cuerpo. Entonces, este es como el aspecto que hay que abordar aquí, eh, relevante. Hay muchas cosas sobre la resurrección y sobre la ascensión, pero de la resurrección corporal y la resurrección como columna vertebral de la fe cristiana, en la medida en que el mismo apóstol Pablo dice que si Cristo no murió realmente y no resucitó, vana sería nuestra fe y seríamos realmente dignos de misericordia. Porque si Jesús no resucitó, tampoco hay realmente una promesa de resurrección. Pero dado que Jesús sí resucitó y que la resurrección es también la muestra de nuestra salvación y justificación, entonces desde ahí ya vemos que la obra está consumada y que así como hay un cuerpo glorioso con el que el Señor resucita, también nuestros cuerpos serán resucitados. Por eso recuerden el principio que siempre la patrística acuñó, todo lo que no es asumido no es redimido. Entonces vemos que el Señor asciende corporalmente de tal manera que en la resurrección ya de los creyentes también estará presente la corporalidad. Y ahí vemos la asunción, o sea, lo que el Señor asumió, el cuerpo lo resucita. El docetismo obviamente va a apartarse de esta idea porque ellos ven el cuerpo como esencialmente perteneciente a la materia mala y son muy influenciados en esas percepciones por la filosofía griega, y recordemos la idea de la filosofía griega con relación al cuerpo como una cárcel del alma, y entonces ellos ven que el objetivo a lo que debería apuntarse es a que el alma se libere de ese cuerpo, pero aquí nosotros vemos que la esperanza distintivamente cristiana es incluso el rescate del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo también fue un diseño de Dios desde antes de la caída, y también el hombre hace parte de esa imagen y semejanza, y la corporalidad incluye todo eso, porque la imagen y semejanza también guarda digamos, eso es importante para la fe cristiana, el tema de la corporalidad. El cristianismo no desecha el cuerpo, porque el cuerpo es templo de morada del Espíritu Santo también. Entonces ahí hay una concepción de la corporalidad muy distinta a la que tenía el mundo griego y a la que asumieron posiciones como el gnosticismo, el docetismo, básicamente por la helenización. Ahí sí vemos que precisamente son las herejías las que asumen ciertas posturas cristológicas de negar la corporalidad o en la encarnación o incluso en la ascensión,
por el tema de la concepción filosófica griega preexistente. Entonces, eso es como para tenerlo, como para tener el punto claro. Jonathan, ¿puedes pasar la otra diapositiva? Las confesiones de fe. Ahora, nosotros vemos que pues la iglesia históricamente ha tenido confesiones de fe. Lo que hay que tener en cuenta con relación a las confesiones de fe es que las confesiones de fe, digamos, los credos posteriores, el credo apostólico y todo eso, hunden su raíz en ciertas confesiones de fe que se encuentran incluso dentro del Nuevo Testamento. Y no solo en el Nuevo Testamento. Hay declaraciones de confesiones de fe o credos sencillos que se usaban en algunos aspectos incluso de la liturgia del templo y todo eso del Antiguo Testamento, pero de esas confesiones de fe en el Antiguo Testamento no nos vamos a ocupar. Una famosa es el Shema, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hay otras donde se repetía para la entrega de las ofrendas de las primicias, si no estoy mal. Mi padre era un arameo errante, pero tú nos sacaste de Egipto, y todas esas partes. Entonces la Biblia tiene inmersas declaraciones y confesiones de fe, tiene inmersas himnos que ya se reflejan en los evangelios o en las cartas, y hay básicamente confesiones de fe de varias cláusulas. La lista de las confesiones de fe son confesiones de fe cristológicas, es decir, donde creo en Jesucristo, otras confesiones de fe donde incluyen al Padre y al Hijo, y otras confesiones donde incluyen al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Quiero que me ayuden a leer Romanos 10:9. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede ayudar con la lectura de Romanos 10:9? Ok. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, mire, vamos a repetir el texto con calma. Otra vez. Léelo, por favor. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, lo primero que vemos ahí es una confesión, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los elementos de esa confesión? Confesión pública con tu boca. ¿Qué dice? Vuélvelo a leer, Rey, para ver, identificando los elementos de la confesión. Bien. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y entonces, crees... ojo, Jesús, Señor. Ahí viene el tema del curio, ¿cierto? Que Él es Señor. O sea, como título ya mesiánico, como refiriéndose a la deidad, a la divinidad, al Señor. Entonces, debes confesar que Jesús es el Señor. Primera parte. ¿Qué dice? La segunda parte ahora. Ajá. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Que Dios le levantó de los muertos. Esos elementos son esenciales, ¿cierto? Para la confesionalidad. Que Jesús es Señor es uno, y que Dios le levantó de los muertos, o sea, la resurrección es un elemento distintivo de la confesionalidad cristiana primitiva.
Y aquí vemos, Corintios nos da, dice, sí, ¿por qué es esencial? Porque es una doctrina cardinal dentro de la fe cristiana. Porque Jesús ha resucitado de los muertos. Y dice, y si alguien no cree eso, no puede salvarse. ¿Ya ven? Ahora, esta es una fórmula que entra dentro de la primera fórmula de carácter cristológico. Es para decir que la persona debe confesar algo. La confesión pública. Normalmente en la iglesia primitiva esta confesión pública se hacía en el bautismo. O sea, en el bautismo a la persona se le exigía algún tipo de confesión. Con el tiempo, ya siglo III, Hipólito nos deja la constancia de que esas confesiones por lo general eran ya alguna versión de las varias que había del credo apostólico, donde se confesaba a Jesucristo como Señor, que había resucitado, que había muerto bajo Poncio Pilatos y que iba a volver. Pero aquí vemos entonces que hay un elemento esencial, confesión pública con la boca, de varios elementos. Uno, de que Jesús es el Señor, que ya es un título, y otro, la resurrección de Jesús. Lucas 12:8. ¿Quién lo puede leer? Lucas 12:8. Lucas Les digo 12:8. que todo el que me... Sí, Lucas 12:8. Uh-huh. Dice, les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Entonces, el tema de la confesionalidad. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así. Una de las fórmulas cristológicas más famosas es Hechos 8:37. ¿Quién lo puede leer? Vamos a buscar Hechos todos. Hechos 8:37. Dice, vamos a leer desde Felipe, el 34. Desde el 34 hasta para ubicarnos en el contexto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Este es el etíope. Desde el 34, hermano. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizaron. Cuando subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Entonces, miren el tema del bautismo, ¿cierto? ¿En qué contexto se da la confesionalidad aquí en este relato? Vuelve a leer la parte donde dice del bautismo, versículo
36 al 38. Al 37, perdón. Si cree de todo corazón, bien puede. Ahí, pastor. Ajá. Dice él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ajá. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces lo bautiza. Y desde ahí, desde esa práctica, después la iglesia primitiva siguió con la costumbre de que en el bautismo se hacían fórmulas de confesión de fe. Y esas fórmulas fueron creciendo y se fueron integrando a las confesiones. A lo que voy es que la iglesia primitiva no hace el tema de las confesiones de fe porque sí, sino porque ya ve que en el mismo Nuevo Testamento hay ciertas fórmulas de confesión. Creo que Jesucristo es el Señor, creo que resucitó de los muertos, así, o sea, van dándose confesiones dentro del mismo Nuevo Testamento. Hay varios tipos de confesiones. Las que dicen creo en Jesús y creo que el Padre envió a su Hijo, creo en el Hijo, o las confesiones triádicas son las de 3 partes. Por ejemplo, la del bautismo también. Y de hacer discípulos a todas las naciones del mundo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estas fórmulas, las iglesias poco a poco las fue desarrollando. El punto que yo quiero, digamos, que veamos con mayor claridad y precisión aquí es que las confesiones de fe, las confesiones en Cristo como Salvador, como quien ha resucitado, como quien ha muerto por nuestros pecados, no salen de la nada en la historia de la iglesia, o sea, sino que el mismo Nuevo Testamento ve que hay ciertas fórmulas, ¿cierto? Fórmulas muy cortas, sí, sencillas, incluso himnos como el que se encuentra en Filipenses, como el que se encuentra en Colosenses, donde ya se exalta a Cristo en la misma iglesia primitiva. Posteriormente, esos credos se van desarrollando y se van formando ya estructuras más desarrolladas como el credo apostólico, Nicea y todo lo demás. Pero lo que vemos es que toda confesionalidad es válida siempre y cuando corresponda con lo que la confesión que la misma Biblia hace de Jesús. En cuanto, aunque puedan ser confesiones un poco más largas, la validez viene si de verdad son un resumen del contenido del Evangelio. Entonces, eso con relación a esta parte. En el plan de curso que les mandé, hay las citas que muestran esta parte de cada una de las formas de confesión de Cristo, de una sola parte, de 2 partes o de 3 partes. Y ya hay una lista de pasajes de cada uno que les ruego que lean, pero que no nos vamos a detener para leerlos todos porque son varios pasajes, son bastantes, para cada una de las fórmulas son bastantes pasajes. Entonces, la idea es que ustedes tienen el documento y puedan ir verificando cita por cita. Pero yo creo que con estas que leímos más o menos logramos ver el tema de que en el Nuevo Testamento se reflejan las confesiones de fe sobre Cristo y sobre todo asociadas a el bautismo. Creo que eso se ve claro con los poquitos pasajes que alcanzamos a ver, ¿cierto? Este punto sí se logra ver o... Pastor, repite la pregunta. O sea, la idea es que sobre las 3 fórmulas de la cristología, pues hay muchas citas. Pero lo que yo quiero ver es si con las que acabamos de leer, que son un resumen, digamos, de las citas, se entiende que que las confesiones que después encontramos en la historia
las confesiones cristológicas como el credo apostólico y los demás, vienen de una costumbre que la iglesia ve en el Nuevo Testamento, como el caso del eunuco, por ejemplo. El caso del eunuco es un ejemplo muy significativo. ¿Esa parte quedó clara? Ok, entiendo, pastor. Sí, por acá, por este lado, sí. Bueno, entonces, puedes pasar la otra diapositiva para comenzar. Este tema es más largo. Las herejías cristológicas. Este es el primer, como una visión panorámica. Me parece que yo aquí, no, como estoy en el celular, no alcanzo a verla bien. Está ebionismo, arrianismo, docetismo, eutiquianismo, nestorianismo, apolinarismo. Alguien que me colabore y va leyendo la sentencia que está detrás de debajo de cada una de las designaciones. Obviamente ya vemos el tema de hombre, verdadero Dios, la sigla HD, ¿cierto? ¿La logran ver ahí en el centro del círculo? Sí. Sí. Ok, entonces, ebionismo. ¿Quién puede leer el subtítulo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ebionismo? Yo leo. Ajá. Jesús es un hombre adoptado como hijo de Dios. Ok, recuerden que ya algo hablamos, pero igual es para que hagamos el breve resumen. El arrianismo. Jesús es creado, no coeterno con Dios Padre, testigo de Jehová. Serían los modernos testigos de Jehová hoy. Digamos el grupo que más significativamente cree eso, pero también hay otros grupos en iglesias sirias, armenias, no recuerdo cuáles son las que conservan esas ideas. Después viene el docetismo. ¿Qué dice el docetismo? Jesús aparenta ser hombre. Aparenta, ¿cierto? Porque el cuerpo no era real, según esa teoría. Después viene el eutiquianismo. Supongo que dice humanidad. Humanidad absorbida por la divinidad. Ajá. El nestorianismo. Dos personas. La divinidad gobierna sobre la humanidad. Ok. Y el apolinarismo. Humanidad pecaminosa gobernada por logos divinos. Y aquí ahí vemos el tema de que no hay alma en Cristo, pero ya eso lo había dicho Arrio también. Ahora, ¿pudieron leer los documentos que les mandé? Sí, pastor. Si queréis puedo empezar haciendo un aporte sobre el ebionismo. Vale. Y después... Por lo menos lo que puedo un poco agregar así acerca del ebionismo es que sí, niega la divinidad de Cristo. Y en parte es porque incluso según lo que leí en un diccionario, que es el diccionario de Oxford sobre la iglesia cristiana, es que el ebionismo veía la pobreza como una especie de virtud o incluso una bendición de parte del Señor para el creyente. A través de esto entonces se puede decir que las características humanas acerca del sufrimiento en la pobreza eran bien vistas y entonces
la divinidad no era congruente con ese tipo de visión. Y por lo menos, al ser la de la cristología adopcionista, también es otra forma incluso de acercarse al humanismo, porque ensalzando estas virtudes humanas en el sufrimiento y en la condición de pobreza, entonces es que luego llegaba a ser Jesús el Mesías, pero no era un Mesías divino, sino que era un Mesías semejante a un profeta. Es decir, tenía contacto con lo divino, pero no era divino propiamente. Luego, y no, sí, eso es todo lo que anoté hasta el momento. Ok. ¿Del arrianismo anotaste algo? Tengo también mis apuntes, pero creo que el hermano Gaspar quería decir algo también. Ah, bueno, Gaspar, ¿del Eh, arrianismo tienes algo o de cuál? ¿Sobre qué no? O sea, yo tengo de varios, ¿no? No sé cuál. Bueno, entonces, haz como una síntesis de los que están ahí, como para que Sí, vayamos, lo después lo esencial. vamos a profundizar, pero Bueno, ahora vamos a ir como bueno, haciendo lo básico. lo esencial. Ajá, Arrianismo. Vamos a empezar por arrianismo. ¿Qué dice? ¿Qué concilio? Yo lo estoy hablando así como un resumen. ¿Qué dice el arrianismo? ¿Qué ajá. concilio? ¿En qué concilio digamos, contradijo la herejía? ¿Y qué dice el concilio? Entonces el arrianismo, obviamente por Arrio, dice que el Hijo de Dios es una criatura, negaba la divinidad de Cristo. Esta herejía se refutó mediante el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. ¿Qué dice el concilio? Dice que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, y que Cristo es consustancial con el Padre. Eso se llama la homoousia. Apolinarismo. Esta herejía fue establecida por Apolinar. Decía que Cristo es Dios, pero es verdadero hombre. Niegan la humanidad de Cristo. Mediante el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Y también decía el concilio que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Nestorianismo, de Nestorio. ¿Qué dice? Dice que en Cristo hay dos personas separadas por dos naturalezas. Y fue refutada por el concilio de Éfeso, año 431, mediante la unión hipostática, verdadero hombre, verdadero Dios. Monofisismo, que es lo mismo que el eutiquianismo. Decían que en Jesús está presente la naturaleza divina y que aniquila la naturaleza humana. ¿En qué concilio? En el concilio de Éfeso, en el año de 449 después de Cristo. Pero él decía al concilio que en Cristo hay dos naturalezas, una divina y una humana. Y obviamente, pastor, que está también el monotelismo de Heraclio, que habían dos naturalezas en Cristo y una sola voluntad. Eso está en el tercer concilio de Constantinopla, año 630. Ajá, ok. ¿Alguien más? Bueno, ya está ahí. Ajá. ¿Alguien más que haya leído también y nos haga una síntesis de estas herejías? Siempre son los mismos. Ay, el resto que tienen que participar porque eso también es evaluativo. Acuérdense que las participaciones en clase también son importantes. ¿Nadie más alcanzó a leer el documento? Hay un punto importante cuando el hermano Gaspar hablaba del monofisismo, es que el monofisismo
consideraba la doble naturaleza, pero decía que luego de la encarnación, la naturaleza divina absorbe completamente la naturaleza humana, quedando solamente la divina. Es decir, antes de la encarnación dice que la doble naturaleza es antes de la encarnación, pero una vez se asume la encarnación, la naturaleza divina absorbe plenamente la naturaleza humana hasta quedar en una sola. Y cuando hablaban del levionismo, es muy propio, es muy característico, sobre todo dentro del pensamiento judío, porque se concibe meramente a la persona de Jesús como un gran maestro, incluso como un profeta, como alguien que tenía una relación eh, especial con Dios, pero que no se reconoce, mm, no se reconoce pues su divinidad, no se reconoce la condición divina de Jesús como hijo de Dios, es decir, solamente se asume prácticamente el conocimiento de una sola naturaleza que es la humana, pero desligada o desasociada de su condición eh, de divinidad. ¿Ya? Eso en cuanto a esos dos puntos, y pues los demás, como el arrianismo, ya pues algunos hermanos eh, ya lo expresaron muy bien. ¿Qué otro Ok. hay aquí? Es que no veo muy bien, pues está allí también en el celular. Está el docetismo, eutiquianismo, nestorianismo, apolinarismo. Hasta ahora hay una que se llama el monarquianismo. Esto para que usted amplíe más el concepto ese, que ven a Dios Sí, como es un que monarca, un el monarca. monarquianismo también de hecho, yo creo que ahorita les voy a pasar ahí unas fotos de un texto que estoy leyendo de esa parte para que la puedan leer. ¿Alguna otra persona tiene algún otro comentario así de las lecturas que pasamos? La idea es que todos podamos compartir. No hay pastor, no hay manos levantadas. Nadie más. No. Bueno, puedes pasar la otra diapositiva. Estos son los 7 grandes concilios, ¿cierto? Y en estos concilios es que se tratan temas trinitarios y cristológicos. Nicea, Constantinopla I, Éfeso I, Calcedonia 451, Concilio de Constantinopla II, Concilio de Constantinopla III y Concilio de Nicea II. Los primeros 4 son reconocidos, ¿cierto?, por toda la fe protestante y reformada, pero los otros ya hay otras discusiones, como los temas más marianos, los temas de las imágenes y todo eso, donde ya no hay ese mismo reconocimiento de esos concilios posteriores. Sin embargo, en esos concilios hay elementos de la Trinidad y elementos de la cristología que son evidentemente ortodoxos, pero ya se va viendo ya la separación. En las instituciones de la religión cristiana de Calvino, hay un capítulo sobre los concilios y Calvino hace un análisis del tema de los concilios universales
y también hace un análisis sobre el tema de por qué se aparta de los otros concilios posteriores. Eso tampoco lo vamos a desarrollar porque ya es otro tema, digamos, muy específico. Es solo que en estos concilios nosotros tenemos que estar familiarizados porque son los concilios que establecen de alguna manera la base ortodoxa de la fe cristiana, o sea, donde se establece como los límites de la teología cristiana con relación a la ortodoxia trinitaria y a la ortodoxia, pues, cristológica. Entonces, sí, igual lo están viendo en el tema de las herejías que estamos tratando. Ustedes van viendo cómo cada uno de los debates cristológicos tiene un pronunciamiento en los concilios. El concilio de Éfeso es especialmente criticado y tiene muchas objeciones por temas políticos de su época. Se dice que no fue realmente universal, que no se escucharon a todas las partes, que hubo ciertos malos entendidos y todo eso, y ustedes ya leerán ahí en la historia también ese es un debate pues largo también con el concilio de Éfeso, que le llaman el latrocinio y todo eso, porque ahí se mezclaron temas de política imperial con el concilio. Igual Calcedonia también ratifica muchas cosas, entonces, pero solamente para que son datos que tengan ahí como en cuenta. Les voy a pasar también un material para que puedan desarrollar esto un poquito con mayor detenimiento. ¿Cuál es la otra? Jonathan, ¿puedes pasar la otra? La otra diapositiva. Bueno, el docetismo. Vamos a comenzar ahí. El primero es el docetismo, ¿cierto? Bueno, ¿qué recordamos del tema del docetismo? ¿Cuáles son las características que vemos ahí? Bien, ¿puedo iniciar yo? Ajá. Recuerdo... o leo lo que hay acá. Sí, si puedes, ayúdame leyendo. Listo. Y hacer de pronto los comentarios de lo que tengas también adicional a eso. Oh, listo. Los docetas consideran la materia como mala y en consecuencia estimaban indigno que Cristo fuera hombre como los demás. Solo lo parecía. Se opone a la encarnación, que presentan como un eón del pleroma divino y de quien niegan el carácter redentor, limitando su misión a un mero ejemplo, ya una simple iluminación interior. Bien, por lo menos esto de las primeras cosas que recuerdo es que por lo menos en el docetismo hay una imagen del Señor, sobre todo del cuerpo del Señor, sí, como una ilusión, pero es sobre todo como una especie de cuerpo fantasmagórico, y se puede decir que esto era lo divino para ellos, es decir, de que un Dios para ellos tuviese algún tipo de contacto con lo humano, se puede decir que incluso no era bien visto. Entonces creo que en sus ideas tuvo más sentido este tipo de teoría, llamémosle así a duras penas. Sí, bueno, el término deriva del griego dokesis, que es apariencia, y rechaza evidentemente la verdadera humanidad. Cristo solo tenía una apariencia de semejanza a la nuestra, pero su cuerpo era una especie de ilusión. Por eso ustedes ven ahí en el dibujo o en el cuadro algo así como una especie de holograma.
como el de la sombra del amor, como una cosa así toda fantasmagórica, una especie de ilusión óptica, diríamos hoy nosotros, como para decir eso. Nos parecía que tenía cuerpo, pero no lo tenía realmente. Esa es como Como la especie idea. como un holograma. Como un holograma, exacto, como un holograma hoy, como una proyección así tridimensional y todo el tema que es realista, pero que realmente no estaba ahí presente. Y que incluso no sufrió porque incluso hay una tesis súper super chistosa también, que es que dicen que saben que Simón de Sirene cargaba la cruz. Entonces que Jesús como que le cambiaron la apariencia a Simón de Sirene y al final lo crucificaron a él y no a Jesús. Entonces ahí como que por eso Jesús no sufrió. Cosas así, uno encuentra de verdad que una especie así bien extrañas ahí. Pero el tema es que se niega un elemento esencial que viene siendo la encarnación. Obviamente que ahí también hay otro tema y es el concepto de la materia. O sea, detrás de esta idea está el concepto muy filosófico de la época de que la materia era mala y que por lo tanto era inconsecuente con la dignidad de la divinidad que se relacionaba con la materia. Ahí está, en el Nuevo Testamento vemos estas ideas ya siendo rechazadas, por ejemplo, en la primera carta de Juan 1, del 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? La primera carta de Juan. De la carta de Juan 1, Ajá. del 1 al 3. Dice, Ajá. lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Miren que aquí se hace énfasis en el tema de la encarnación de la humanidad, lo que vimos, lo que tocamos, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos. Pero también, miren, en el capítulo 4, versículo 13. Dice 13. 4, Sí. 13, 4:13. 4:13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Se escucha lejos. No, ese no es. Es el que dice, Del 1 al 3. el que dice que cualquiera que niegue que Jesús ha venido en carne. Ese. Hermano Gaspar, se escucha lejos. Ya, ahora sí. Dice, amado, no creáis a todo ese espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Exacto, ese es el texto. Ahí vemos ya la batalla contra aquellos que niegan la humanidad, la encarnación. Y se habla de anticristo, o sea, todos aquellos que niegan la humanidad de Cristo
son anticristos, ya lo califica Juan. Y recuerden que esto se complementa con el Evangelio, donde dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, esto ya es un problema, ¿cierto? Dentro de la teología cristiana primitiva. Las implicaciones son que si Jesús no asume la humanidad, evidentemente tampoco puede redimir la humanidad. Entonces, a lo que ellos apuntan es una especie de renovación interior, un cambio interior, pero no basado en que Jesús haya hecho algo realmente transformador en la vida de las personas, sino que en últimas lo que él hizo fue darnos como un ejemplo para que nosotros sigamos. Entonces ya no hay una obra redentora, sino aquí, y el docetismo se conecta mucho con el gnosticismo. Y también lo que se ve es algo así como una salvación como producto de la enseñanza o de la gnosis, del conocimiento que pueden llegar a tener. Esta visión brota de un concepto eminentemente muy pesimista de la naturaleza y viene a ser el tema de un concepto muy griego. Miren, realmente en las herejías es donde verdaderamente uno ve la helenización, porque aquí sí lo que más influencia no es las ideas de la Biblia, sino las ideas de la filosofía que le rodea para explicar eso. Entonces, los eones eran una especie de figuras mediadoras, como unos semidivinos, y así, entonces ahí vemos el problema que se va formando. Hay una mano levantada ahí. Sí, Pastor, es para aportar algo con respecto al docetismo, que usted bien lo dijo, que prácticamente es el mismo gnosticismo. Entonces, por un lado, pues, yo creo que esas ideas filosóficas fueron sacadas de Platón, cuando Platón decía que cuando el alma, el Demiurgo, se encapsulaba en un cuerpo, prácticamente el espíritu o el alma que se encapsulaba en el cuerpo, pues empezaba a sufrir. Entonces, que solamente llegaba a tener la felicidad cuando se liberaba del cuerpo. Entonces, por un lado, el gnosticismo o el docetismo, pues también podría estar asociado con el ascetismo, es decir, que castigaba el cuerpo para poder, digamos, morir a la carne, por decirlo así, y sentir que el espíritu no sea, digamos, no sea contaminado con la carne. Doblegaba el cuerpo con golpe, con ascetismo. Por un lado, hay otros quienes creían también, por otro lado, que como lo que pecaba era la carne y no el espíritu del alma, que era mala. Entonces, en una forma desordenada empezaba a darle rienda suelta a la carne, a pecar. Entonces, o sea que estaba asociado con el ascetismo y prácticamente con la práctica pecaminosa. Entonces, miren, si Jesús no se encarnó, no tendría sentido entonces una resurrección corporal. Entonces Jesús no habría resucitado corporalmente porque nunca realmente tuvo un cuerpo según esta tesis. Y el efecto de eso es que tampoco nosotros vamos a ser resucitados con un cuerpo, sino que realmente simplemente sería como la espiritualidad la que se redime y no hay una obra realmente redentora. Es decir, lo que podemos ver en Jesús es un ejemplo moral y ese ejemplo moral invita a que se imite esa alta moralidad de Jesús, pero no es una obra redentora. Entonces miren que convertimos realmente
el cristianismo en un mensaje de iluminación interior. Y miren algo, que esto se puede actualizar a hoy. Mucho de ese Jesús es un ejemplo a seguir. Tienes que buscar la iluminación interior, el interior es lo que está dentro de tu corazón, busca en tu corazón, busca la felicidad está dentro de ti, la iluminación y todas esas cosas, miren que tienen sus orígenes en todas estas ideas. Entonces, ahí el docetismo, tesis central, esas que debemos ahí. Si Jesús no es verdaderamente humano, ahí ya tenemos un problema ahí. La otra que viene, ¿qué hora es? ¿A qué hora tenemos? Jonathan, ¿puedes pasar la otra diapositiva? Ebionitas. ¿Quién puede colaborar leyendo el tema de Isaac? Cristianos, los datos de la diapositiva. Ajá. Los ebionitas, dice, cristianos del siglo I provenientes del judaísmo y de tendencias judaizantes, que observaron a Cristo como un simple hombre, muy santo, pero un mero hombre. No admitían su preexistencia y solo aceptaban el Evangelio de Mateo. Aquí ya comienzan a aparecer, miren que varios problemas. Y es problemas canónicos, ¿cierto? Solamente aceptaban el Evangelio de Mateo. Y, ojo, el tema de la preexistencia. No aceptaban la preexistencia de Cristo. De las lecturas, ¿qué podemos complementar de esta descripción? A ver. ¿Qué podemos ir complementando, además de lo que ya hemos hablado? Otra cosa. De las lecturas que se les dio. También aparecen unos elementos que parecen como adopcionistas, porque ellos también decían que en el bautismo de Cristo la virtud divina toca a Jesús y le da los poderes para hacer los milagros. Y ahí vemos ahí como una especie de desarrollo, de incipiente idea del tema del adopcionismo. Habían algunas posiciones ebionitas que eran como medio moderadas o intermedias, que aceptaban de todos modos el origen divino de Cristo o alguna cercanía especial con Dios. Básicamente también rechazaban al apóstol Pablo porque lo veían como aquel que había traicionado, ¿cierto?, la herencia hebrea y la ley. Pero curiosamente el ebionismo también se vio mezclado con elementos del gnosticismo, en especial el tema de los errores provenientes de Cerinto. Probablemente Cerinto era un judío egipcio y que hizo alguna combinación del tema del gnosticismo, el concepto del demiurgo también, y toda esta parte también como la relacionaba. Entonces ahí vemos ahí como el desarrollo del tema del ebionismo. ¿Alguien tiene algún aporte sobre el tema del ebionismo basado en la lectura que se hizo? Algo que no hayamos comentado ya de esta parte. Pastor, aló. Ajá. Sí, decía que Jesucristo era hijo de José. O sea que prácticamente estaban diciendo que Jesucristo nació como un hombre normal. Es lo que usted estaba diciendo del adopcionismo, pero que era hijo de José y no de Dios, por ejemplo, que era hijo normal de José
y que después que ya en el bautismo se desarrolló como un hombre normal, como hijo de José, y que ya después en el bautismo él empezó a través del Espíritu Santo que Dios le envía, es cuando él recibe prácticamente como la porción divina, como los atributos divinos, y a partir de ese momento es que Cristo empieza a desarrollar sus dones y talentos y sus habilidades y sus atributos divinos. Pero antes no lo había desarrollado. Sí, incluso una especie de actuación sobrenatural del Espíritu Santo semejante, ya habíamos dicho eso, a la que había en los profetas y toda esa parte. Entonces, pero que siguió siendo meramente un hombre. Se le reconocen algunas cosas especiales, pero un hombre y no pasa de ahí. Jonathan, ¿puedes pasar la otra? El adopcionismo. Aquí viene que este también es, en Dios hay una sola persona, por lo tanto no puede hablarse de un hijo de Dios por naturaleza. Jesús de nuevo sería un simple hombre que al ser bautizado, entonces se le recibe una especie de investidura para hacer milagros y toda esa parte, pero realmente no hay nada especial como tal en la persona de Jesús, sino simplemente que recibe ese poder del Espíritu Santo. Esto fue condenado por el Concilio de Antioquía en 268 y Fotino condenado por el Concilio primero de Constantinopla y por el Sínodo Romano en el año 382. Ahora, ¿alguien tiene algún comentario sobre el tema del adopcionismo de las lecturas asignadas? Sí, pastor. Ajá, Reinaldo. No, solamente por lo menos agregar que entonces, desde esta perspectiva, que incluso el adopcionismo ya se articula junto a otros, o por lo menos el que acabamos de ver del levionismo. Pero este como tal, por lo menos, podemos entender como que el título del Mesías es en eso, en esencia, o sea, como una titulación, como una otorgación especial que hace Dios a Jesucristo. No en cuestión de la preexistencia, sino que algo que viene a ser, que le es dado a Jesús, pero solamente a través del bautismo. Por lo tanto, otra vez, ya esto es un agregado personal, entonces se ensalzan más bien características humanas, añadiéndole o adornándole divinidad. Exactamente. Termina siendo un hombre realmente muy semejante, lo asemejan al Antiguo Testamento cuando los profetas recibían, digamos, el ministerio, cuando un rey era ungido. Entonces se unge para una misión, pero el rey, aunque nominalmente se le consideraba a alguien especial, igual seguía siendo un mero hombre porque no pasaba de una naturaleza a otra. No se reconoce realmente que era el mismo Dios hecho hombre, sino que ahí hay como esa infusión del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo realmente es el que hace los milagros y todo lo demás. ¿Alguien de las lecturas del adopcionismo para complementar, que nos pueda decir algo sobre el tema del adopcionismo? ¿Tienes la mano levantada, Gaspar? ¿O es que se te quedó? No. ¿Me escucha? No, tengo la Sí, mano ahora sí. levantada.
No, yo creo que la tengo, ya la ve, no. No, ya la corte lo dice con respecto a lo que dije de los guionistas, que es una especie Ok, de entonces, adopcionismo. ajá, y aquí vuelve otra vez el tema ya del adopcionismo. Y miren que hoy también hay como esas ideas rondando en muchos Que grupos todavía que prácticamente, tienen Pastor, ese. el adopcionismo prácticamente no tenía ni idea de lo que era el pacto eterno de redención, ni la persistencia de Jesucristo. O sea que No, porque ellos ven un ser humano que de alguna manera fue exaltado, así pero es. no hay una divinidad encarnada. O sea, ellos lo ven al revés. Ellos lo ven como si un hombre como si el hombre tuviera un ascenso gracias a la actuación de Dios. No que no que Dios se hizo Pastor, hombre, sino como que una especie de elevación por O sea, medio de los dones. Pastor, también, me imagino que también niegan la parte, el nacimiento virginal de Cristo, porque si nació En como un esa hombre parte común y no corriente, no fue por obra y gracia del Espíritu Santo. debería, sí, así como lo de los guionistas que dicen que tuvo un nacimiento normal, natural. Jonathan, tú ibas a decir algo. sí, el tema del adopcionismo es como si Cristo hubiese recibido una investidura divina, por decirlo así. Es decir, es como si hubiese, como usted lo mencionó ahora, como si hubiese subido de rango por esa investidura o por esa elevación en su naturaleza, ¿cierto? Y ellos lo dicen por el tema o lo decían, por el tema de que como que la naturaleza divina como tal no se puede unir o mezclar o vivir en conjunto con la humana. Entonces, esa es como si le hubiesen dado un título a Jesús de divino, pero en realidad intrínsecamente no era divino, sino que recibió esa naturaleza divina, perdón, como una especie, ya como lo habíamos mencionado, como una elevación o una Como, investidura. mire, es semejante a lo que sí dice el Nuevo Testamento con relación a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, ¿cierto? Eso ahí sí es verdad. Nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Por gracia, porque Dios nos dio un nacimiento sobrenatural, porque Dios nos dio una vida nueva, pero no, pero Cristo no lo es así. O sea, ellos asemejan eso digamos, a lo que el Nuevo Testamento habla de la gracia, ¿cierto? Nosotros tenemos una nueva naturaleza, todo lo que dice Efesios, lo que dice Romanos. O sea, hay una nueva naturaleza en el creyente, ¿cierto? Dios nos da esa nueva naturaleza. Pero porque nosotros sí somos, obviamente, humanos y no hay esa divinidad, pero eso no se puede aplicar a Cristo porque Cristo sí se encarna el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, consustancial al Padre. Entonces ahí vemos cómo es el tema, como la semejanza es, nosotros sí somos hijos de Dios por adopción. Y al ser hijos de Dios por adopción, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos transformados en nuestra naturaleza por la gracia de Dios. Pastor, Pero no se puede decir eso de Cristo. claro, Pastor, también es afirmar que prácticamente al Cristo no nacer de forma virginal y milagrosa, entonces podríamos decir que Cristo antes de los 30 años de edad pues tenía una naturaleza pecaminosa, como un normal, ¿verdad? Como un ser humano común y corriente. Claro, esa es una consecuencia de un ser humano normal, Claro, hasta que ya fue elevado a la exacto. condición de ungido. Entonces, como un rey. O sea, antes no era rey y después pasaste a ser rey. Entonces hay una transformación ahí en el camino de la temporalidad. Entonces, son Una cosa toda rara. claro, cuando uno comienza a detenerse en todas las implicaciones, uno dice, las implicaciones son muy complicadas. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos dejar hasta acá para continuar. Nos faltan dos
2 sesiones de esta parte y creo que nos los llevamos con el tema de las herejías. Entonces, ojo, que me tienen pendiente el título de los ensayos. Y quedaría pendiente que también terminen de leer, ¿cierto?, los documentos que le mandé, que hagan también el análisis, y en la otra clase terminamos las otras herejías que faltan. Faltan herejías un poquito más delicadas, e incluso por ahí les voy a mandar un artículo de Wilhelm Lane Craig sobre el nuevo apolinarismo para que comparen, ¿cierto?, la tesis nueva, entre comillas, a la tesis antigua. Pues prestenle atención al tema del apolinarismo, que lo vamos a tratar un poquito con más detalle porque está siendo muy difundido hoy también. Entonces, por favor, vuelvan a repasar los 2 artículos que les envié. Lean también, o repasen el de la comunicación de idiomas, que lo mandé hace ratico, ya hace como 15 días, para que también podamos aprovechar toda esta parte. Y entonces vamos a orar para terminar.